Oscuridad profunda. Siempre creí que mi trabajo era algo práctico. Curar animales, diagnosticar enfermedades, tratar con granjas y granjeros, todo eso formaba parte de mi rutina. Pero incluso después de 15 años como veterinario, nunca había recibido una petición tan extraña. La llamada se produjo una tarde cualquiera, mientras organizaba los archivos de la oficina. Al otro lado de la línea, un granjero de Santa Esperanza sonaba desesperado. Decía que sus animales se estaban muriendo, pero de una forma que nunca había visto antes. Peor aún, nadie en el pueblo quería ayudarle. Su voz estaba cargada de miedo, algo raro de oír en boca de un campesino. Es como si hubieran perdido la cabeza, dijo. Y por mucho que intenté hacerle preguntas técnicas, condición corporal, enfermedades conocidas, signos de depredación, repetía lo mismo. «Están todos sin cabeza». Mi primera reacción fue de incredulidad. Probablemente un gran depredador, pensé. Tal vez una plaga de lobos o incluso cazadores furtivos. Nada que no pudiera explicarse con la biología. Dudé un momento antes de aceptar el trabajo, más por la paga que por curiosidad. Una granja aislada en un pueblo olvidado por el tiempo no era mi escenario ideal. Pero el dinero me vendría bien. Sin embargo, algo en su forma de hablar, en la urgencia de su petición, seguía resonando en mi mente mientras conducía hacia Santa Esperanza al día siguiente. La carretera era larga y polvorienta, rodeada de colinas y bosques oscuros que parecían observarme desde la distancia. A medida que me alejaba de la civilización, aumentaba la sensación de aislamiento. La radio del coche fallaba y la señal del móvil desaparecía poco a poco. Cuando por fin divisé el pequeño grupo de casas que formaban el pueblo, enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. No había ninguno de los ruidos típicos de un pueblo rural, el sonido de los animales, de las máquinas, de la vida. Santa Esperanza estaba en silencio. Pequeños grupos de personas me observaban desde la acera mientras pasaba, con rostros marcados por la sospecha, tal vez incluso por el miedo. Aparqué el coche junto a una vieja tienda de comestibles e intenté preguntar por una dirección, pero nadie parecía interesado en hablar conmigo. Un hombre mayor que estaba apoyado en el marco de una puerta se limitó a negar con la cabeza cuando le pregunté dónde estaba la granja del señor Abilio, el granjero que me había llamado. «No debería haber venido, doctor», murmuró antes de desaparecer en la tienda. Aquello me inquietó, pero seguí adelante. La granja estaba a unos 20 minutos de la ciudad, encajonada entre vastos campos abandonados. La puerta de entrada estaba oxidada y las vallas de madera parecían destartaladas. Cuando llegué, Abilio me esperaba en el porche, un hombre de expresión cansada, envejecido por el duro trabajo. Me estrechó la mano con firmeza, pero con un temblor como si contuviera un miedo que no podía expresar con palabras. «Es peor de lo que imaginaba», fue todo lo que dijo conduciéndome al granero. No sabía qué esperar, pero una parte de mí ya estaba en alerta. Tal vez, solo tal vez, aquí había más de lo que la lógica podía explicar. Abilio me condujo al granero sin decir palabra. Sus pasos eran pesados, y el crujido de la madera bajo nuestros pies era el único sonido que llenaba el opresivo silencio. Al entrar, el fuerte olor a paja mezclado con algo más penetrante, un olor metálico, llegó a mi nariz, y una extraña sensación se apoderó de mí. El cuerpo del caballo yacía en el centro del establo, cubierto por una lona manchada de sangre. Abilio se detuvo a mi lado, mirando al suelo, incapaz de enfrentarse a lo que había allí. Con un breve titubeo, se agachó y retiró la lona, dejando al descubierto lo que quedaba del animal. Lo vi, pero tardé un segundo en procesarlo. El caballo fue decapitado. No solo muerto, sino con la cabeza completamente arrancada. Lo que más me sorprendió fue la precisión. El corte era limpio, sin señales de arañazos, mordiscos o lucha alguna. Me arrodillé junto al cuerpo, observándolo atentamente. Nada en él tenía sentido. «Así fue con todos los demás», dijo Abilio con la voz baja como si no quisiera llamar la atención. «Ovejas, bueyes, incluso gallinas. Las cabezas desaparecen y el cuerpo permanece intacto». Me acerqué más, buscando alguna señal que confirmara mi teoría de que se trataba de un depredador.
Tal vez un animal grande o incluso seres humanos. Sin embargo, no había más signo de violencia que el corte. No había huellas ni nada fuera de lo normal, salvo el hecho de que faltaba la cabeza. ¿No tienes ni idea de quién o qué puede estar haciendo esto?, pregunté tratando de mantener la voz firme, aunque mi mente estaba inquieta. Abilio negó con la cabeza. He pensado en todo, doctor, pero después del tercer animal muerto, me di cuenta de que esto no es algo que podamos explicar. He visto muchos depredadores aquí en el campo, pero esto es otra cosa. Había algo en su forma de hablar que me produjo un escalofrío. Aún así intenté aferrarme a la razón. Pregunté por los alrededores si alguien había visto algo raro, pero Abilio se limitó a negar con la cabeza. Nadie vio nada, y nadie va a decir nada tampoco. Esta ciudad ya no es como antes. Me levanté. El aire del granero me pareció de repente pesado. El silencio del exterior, que antes me había parecido solo una característica de la vida rural, ahora sonaba sofocante. El paisaje me produjo una sensación de inquietud, como si algo hubiera ido mal desde el momento en que puse un pie en él. ¿Podría ser alguien que hace esto, quizá como una especie de amenaza?, sugerí sin acabar de creerme mis propias palabras. Puede ser, pero creo que es mucho más antiguo que eso. Abilio apartó la mirada contemplando los campos que se extendían hasta el horizonte, cubiertos de una fina niebla que empezaba a formarse a medida que el sol comenzaba a descender. Mientras caminábamos de vuelta a la casa, el silencio entre nosotros crecía, pero mi mente bullía con preguntas sin respuesta. Había visto situaciones extrañas antes en mi carrera, pero nada como esto. Parecía más de lo que podía comprender. Aún así, decidí que tenía que seguir investigando. Todo tenía una explicación racional, estaba seguro. Solo necesitaba más información. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir en la pequeña habitación de invitados que me había cedido Abilio, el suave sonido del viento a través de las viejas ventanas de la casa se mezclaba con el silencio absoluto del exterior. Intenté convencerme de que todo aquello tenía una explicación, de que mañana encontraría alguna pista que arrojaría luz sobre el misterio, pero mientras cerraba los ojos no podía ignorar la sensación de que algo me observaba, y en el fondo, sabía que lo peor estaba por llegar. La casa de Abilio era sencilla, construida con madera vieja y gastada, pero era suficiente para pasar la noche. La habitación donde me alojaba tenía una vieja cama de hierro y una pequeña ventana con vistas al campo. La noche cayó rápidamente y el cielo sin luna sumió el lugar en una profunda oscuridad. La oscuridad del campo es diferente. No hay farolas ni luces de coches en la distancia, solo la extensión negra, como si el mundo se desvaneciera más allá de lo que tus ojos pueden ver. Aquella noche parecía aún más densa. Era como si el silencio llevara algo oculto, algo que esperaba pacientemente en la oscuridad. Mis pensamientos estaban agitados. El caso de los animales decapitados seguía en mi mente, pero me negaba a aceptar la idea de algo sobrenatural. Había una explicación, tenía que haberla. Cerré los ojos esperando que el cansancio me venciera, pero el sueño no llegó. Entonces oí pasos. Al principio pensé que era el viento, pero pronto quedó claro que era algo más. Pasos lentos y arrastrados fuera de la casa, como si alguien o algo estuviera merodeando. Me levanté con el cuerpo tenso y me acerqué a la ventana. Abrí un pequeño hueco en la cortina, pero no vi nada más que la niebla que cubría los campos. Los pasos continuaron, moviéndose de un lado a otro a un ritmo lento y pesado, resonando en el silencio absoluto de la noche. Me quedé pegada a la ventana, con el corazón acelerado intentando ver algo a través de la oscuridad. Cuando por fin cesó el ruido, el silencio se hizo aún más sofocante. Esperé un rato hasta que me convencí de que era un animal callejero o uno de los perros de Abilio. Volví a la cama, pero el sueño estaba más lejos que nunca. Poco después me despertó de nuevo. Esta vez un ruido diferente. Algo rozaba la madera del balcón, un sonido bajo, casi imperceptible, que cortaba el silencio como un cuchillo. Intenté ignorarlo, pero el sonido parecía aumentar gradualmente, como si algo se acercara cada vez más. El instinto me decía que no me fuera, pero algo más grande, quizá la curiosidad o una desesperada necesidad de comprender, me hizo levantarme de nuevo. Esta vez, cuando miré por la ventana, noté algo extraño al borde de la niebla.
Unas formas oscuras se movían lentamente, como sombras en la distancia. Estaban demasiado lejos para distinguir detalles, pero lo que vi fue suficiente para ponerme la piel de gallina. Parecían animales grandes y pesados, pero algo les pasaba. Sus siluetas eran grotescas, distorsionadas, como si les faltara algo esencial. La cabeza. Me quedé paralizado durante unos segundos. Sentía cómo se me helaba la sangre en las venas. No era posible. Debía de ser un truco de la luz o de mi imaginación, alguna sombra proyectada por los árboles a lo lejos. Pero las sombras seguían allí, inmóviles, como si me observaran. Cerré las cortinas con un movimiento brusco, intentando disipar el creciente temor. Volví a la cama, pero no pude dormir en toda la noche. El ruido de pasos y el susurro de algo en el balcón me acompañaron hasta el amanecer. Cada minuto sentía más cerca la presencia de aquellas sombras. Las horas pasaron lentamente hasta que los primeros rayos de sol aparecieron en el horizonte, disipando la niebla, y con ella, cualquier rastro de las criaturas. Cuando bajé a desayunar, Abilio me encontró en la cocina. Sus ojos mostraban que sabía que no había dormido bien. «¿Te has enterado, verdad?», preguntó sin rodeos. Me limité a asentir sin saber qué decir. Por primera vez empecé a cuestionarme mi propia cordura. La pregunta de Abilio aquella mañana me inquietó. Él lo sabía. Sabía lo que estaba pasando y lo que era peor. Sabía que no era ni mucho menos un hecho aislado. Intenté armarme de valor para preguntarle más sobre lo que sabía, pero el cansancio de la noche en vela parecía pesarnos a los dos. El café era amargo y fuerte. El silencio entre nosotros más denso que el aire del granero la noche anterior. «Esas cosas que has oído», empezó rompiendo bruscamente el silencio. «No son nada nuevo por aquí». Dejé de beber mi café. La taza temblaba ligeramente en mi mano. «¿Qué quieres decir?». Abilio suspiró y se pasó la mano por la cara como si estuviera a punto de contar un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Mi familia ha vivido en esta tierra durante generaciones. Mis abuelos, mis bisabuelos, todos trabajaron en estas granjas. Y por extraño que parezca, lo que viste y oíste ha ocurrido antes. Fruncí el ceño. ¿Me estás diciendo que esos animales, o lo que fueran, no son un fenómeno nuevo? No exactamente. Pero no son solo animales, doctor. Es algo mucho peor. Cuando las cosechas empezaron a fallar hace décadas, la gente empezó a buscar respuestas. Lo intentaron todo. Rezos, trabajos más duros, pero nada funcionó. Fue entonces cuando algunos de los ancianos del pueblo empezaron a hablar de viejas historias, leyendas de entidades que protegían la tierra, pero a un precio. El hambre hizo que los campesinos recurrieran a métodos que hoy nadie se atrevería a mencionar en voz alta. Guardé silencio, procesando sus palabras. ¿Entidades que protegían la tierra? Parecía imposible. Una historia de superstición que cualquier escéptico racional rechazaría. Pero después de la noche anterior, ya no estaba tan seguro de lo que era real y lo que no. ¿Y qué hicieron exactamente esos granjeros?, pregunté, aunque temía la respuesta. Rituales, sacrificios, dijo casi en un susurro. Según las leyendas, invocaban a criaturas poderosas que garantizarían cosechas prósperas a cambio de algo preciado. Al principio eran solo animales, pero con el tiempo las exigencias aumentaron. Los granjeros entregaban más y más, hasta que se cruzó la línea entre el sacrificio y la maldición. Hubo una pausa. Pude sentir el peso de las palabras de Abilio. La granja estaba en silencio, pero ahora el silencio parecía cargado de algo más oscuro. ¿Todavía se celebran estos rituales?, pregunté en voz baja, casi sin querer oír la respuesta. No abiertamente. Cuando mi padre era joven aún hablaban de ello como una advertencia. Si no cuidábamos la tierra, se volvería contra nosotros. Y cuando las cosechas fallan, cuando la tierra siente que la descuidan, las entidades vuelven para cobrar lo que se les debe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y esto tiene que ver con los animales decapitados? Sí. La pérdida de las cabezas es un símbolo, una señal de que la tierra está pidiendo de vuelta lo que se le dio. Y si no es apaciguada, doctor, no se detiene con los animales. Comienza con ellos, pero eventualmente pide más. El aire de la cocina se hizo más denso, como si el peso de aquellas palabras tuviera una presencia física. Miré el rostro cansado de Abilio y vi que creía cada palabra.
y por primera vez, empecé a pensar que quizá yo también debería hacerlo. ¿Crees que estas entidades están detrás de lo que les pasó a tus animales? Pregunté vacilante. Asintió lentamente. No quería creerlo, pero cuantos más cadáveres encuentro, más claro lo veo. Alguien, en algún lugar, ha despertado algo que no debía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mi mente ya empezaba a trabajar en soluciones, buscando algo lógico, pero sabía que a estas alturas, la lógica no resolvería lo que había visto. ¿Hay alguna manera de detener esto? Abilio se levantó de la mesa y se dirigió a un armario de la habitación contigua. Volvió con un viejo libro encuadernado en cuero, descolorido por el tiempo. Parecía haber pasado de generación en generación. Lo abrió con cuidado, crujiendo las páginas, y lo colocó frente a mí. Este libro perteneció a mi bisabuelo, dijo. En él hay instrucciones para realizar el ritual del apaciguamiento. La última vez que se hizo fue hace décadas, y desde entonces, nadie se ha atrevido a intentarlo. Quizás sea demasiado tarde, pero si hay una oportunidad de evitar lo peor, está ahí. Miré las páginas amarillentas, llenas de símbolos y textos en un idioma que apenas entendía. El ritual parecía elaborado y siniestro, lleno de preparativos que exigían sacrificios, no necesariamente de vidas, sino de algo más profundo, quizá incluso de la propia cordura. ¿Me estás pidiendo que haga esto?, pregunté incrédula. Abilio me miró fijamente con los ojos vacíos de esperanza. No, doctor. Le pido que me ayude a intentar salvar lo que queda. O lo que les pasó a los animales se extenderá y no parará ahí. Sus palabras resonaban en mi mente. No había lógica ni ciencia que explicara lo que había visto y oído. Solo existía el miedo palpable de que lo que ocurría en la noche no fuera solo una leyenda, y que si no hacíamos algo, la tierra se cobraría su última víctima. La tarde se hizo eterna. Me senté en el balcón de la casa de Abilio, mirando el horizonte cubierto de una fina niebla. El libro que me había enseñado seguía martilleando mi mente, pero no podía decidir si era una solución real o solo desesperación disfrazada de esperanza, y sin embargo no podía ignorar el peso creciente de la presencia en torno a la granja. Abilio estaba callado, sumido en sus propios pensamientos, y no le culpé por ello. Incluso sin decir nada sentíamos lo mismo. Algo se acercaba. Cuando por fin cayó la noche, todo se volvió aún más sofocante. El silencio de la granja, que ya había notado antes, ahora parecía casi opresivo. No era solo el silencio normal de una noche rural. Era una ausencia total de sonido, como si hasta el viento tuviera miedo de soplar. Me preparé para lo que sabía que se avecinaba. La voz de Abilio y su historia se mezclaron en mi mente con los recuerdos de la noche anterior, cuando oí pasos y vi moverse a las sombras. Las criaturas sin cabeza estaban ahí fuera, podía sentirlas. Intenté convencerme de que me estaba dejando llevar por la superstición, pero el miedo crecía a cada segundo que pasaba. El corazón me latía con fuerza, mientras el silencio de la noche se convertía en algo casi tangible, y entonces comenzaron de nuevo los pasos. Lentamente, desde algún punto distante en la oscuridad, oí el sonido de cascos golpeando el duro suelo, un sonido hueco y rítmico que se acercaba con cada golpe. Me levanté y me acerqué a la ventana, como había hecho la noche anterior, pero esta vez sabía lo que esperaba ver. Las sombras estaban allí, moviéndose en la niebla, y de algún modo parecían estar más cerca. «Están aquí», murmuré para mis adentros, sintiendo un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Desde el otro lado de la casa, oí a Abilio moverse. Él sabía tan bien como yo que la presencia de las criaturas no era un error de percepción o una alucinación. Estaban allí rodeándonos, esperando algo. Las horas pasaban y los ruidos del exterior no cesaban. En lugar de desaparecer en la noche como la última vez, las pisadas se hicieron más frecuentes, más cercanas. Era como si las criaturas nos estuvieran acorralando lentamente, sin prisas, sabiendo que teníamos pocas opciones. Me senté en la cama tratando de no entrar en pánico, pero los sonidos estaban por todas partes ahora. Eran demasiados, demasiados. No podía imaginar cómo era posible. ¿Eran las entidades rituales como había sugerido Abilio? ¿O había algo más en juego? Algo aún más antiguo y maligno, despertado por el abandono de las viejas tradiciones. Cada ruido de cascos, cada sombra que se movía en la niebla, parecían burlarse de mi incapacidad para actuar. Me invadió una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado.
Era como si el propio peso del aire estuviera contra mí, aplastándome. En ese momento, oí crujir la puerta de la casa. Abilio entró en la habitación llevando consigo el viejo libro de rituales. Tenía los ojos muy hundidos y una expresión de miedo inconfundible. «No tenemos mucho tiempo», dijo, su voz baja pero llena de urgencia. «Ya están más cerca, si no hacemos nada entrarán aquí pronto». Miré el libro que llevaba. «¿Crees que este ritual funcionará?» «No lo sé», respondió con la cruda sinceridad en sus palabras. «Pero es lo único que nos queda». Se acercó a mí y me entregó el libro. Las páginas estaban marcadas y los símbolos tallados en la antigua lengua me resultaron extraños. No sabía si seríamos capaces de realizar el ritual correctamente, pero en aquel momento era la única solución que teníamos. Abilio empezó a preparar la zona del centro de la sala, dibujando los símbolos del ritual en el suelo de tierra. Cada movimiento era cuidadoso, pero su mano temblaba. El miedo era palpable en sus gestos. Mientras dibujaba, volví a oír pasos, esta vez muy cerca. Cuando miré por la ventana, vi las figuras sin cabeza al borde del balcón. Estaban más cerca que nunca. Sus siluetas parecían deformadas por la niebla, pero había algo innegable. Estaban allí, esperando el momento oportuno para atacar. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. El ritual tenía que hacerse, o de lo contrario la tierra nos quitaría todo. El ritual, lo que había parecido nuestra última esperanza, pesaba ahora sobre mis hombros como una condena. No estaba seguro de cómo o si funcionaría, pero Abilio estaba seguro de una cosa: si no hacíamos nada, no sobreviviríamos a la noche. El ruido de cascos en el exterior se convirtió en una constante, un ominoso recordatorio de que estábamos rodeados. Abilio terminó de dibujar el último símbolo en el suelo y se levantó, respirando con dificultad, como si cada trazo le hubiera agotado la poca energía que le quedaba. Cogí el libro y miré atentamente las instrucciones, pero el corazón me latía demasiado deprisa y me costaba concentrarme. «Aquí», dijo, señalando el centro del círculo. «Debes permanecer aquí mientras invoco lo que sea necesario. El sacrificio no es de sangre, es de algo más profundo, pero no sé lo que será». Me inquietaba. No era solo el miedo a lo desconocido, sino el peso de saber que podíamos estar metiéndonos en algo mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. La idea de realizar el ritual ya no parecía una solución, sino una invitación al desastre. Sin embargo, con las criaturas que ya acechaban fuera, teníamos pocas opciones. Me coloqué en el centro del círculo sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. Abilio empezó a entonar palabras que no reconocí. El lenguaje era áspero, casi imposible de entender, pero cada sílaba parecía resonar extrañamente en el aire pesado de la casa. Las sombras del exterior se movían más deprisa, y el sonido de los cascos se hacía más fuerte. Las criaturas lo intuían. Sabían lo que estábamos haciendo. Me empezaron a temblar las manos. Intenté mantener la concentración, siguiendo las instrucciones del libro, repitiendo las palabras que Wilbur iba cantando. Pero algo iba mal. Lo notaba. El aire a mi alrededor parecía vibrar como si la propia atmósfera se estuviera deformando, y el calor ascendía en mi interior. Sentía que el sudor me resbalaba por la frente, pero estaba helado por dentro. Las palabras salían de nuestras bocas cada vez más deprisa, desesperadas, y supe que estábamos al límite. Y entonces oí el sonido que más temía. La puerta principal de la casa se abrió. El frío de la noche entró como una ráfaga de viento, y las sombras invadieron la habitación. Los cascos que antes golpeaban fuera, ahora resonaban dentro de la casa. Abilio gritó algo que no entendí, pero la urgencia de su voz era evidente. Las criaturas habían traspasado nuestra última barrera, y el ritual parecía cada vez más fuera de control. Estaban aquí. Miré hacia la puerta y vi las siluetas de los animales sin cabeza, sus formas deformes mezclándose con la niebla que ahora llenaba la habitación. No había ojos observándome, pero sentí el peso de su presencia como si me estuvieran mirando. El miedo se instaló en mi pecho, y fue entonces cuando me di cuenta. El ritual no estaba funcionando como debería. «¡Abilio!», grité, pero él estaba en trance repitiendo las palabras cada vez más rápido, con las manos temblorosas mientras intentaba mantener la concentración. El aire que nos rodeaba parecía volverse más pesado, más denso.
como si se estuviera invocando algo más grande, y de repente todo se quedó en silencio. El silencio era aún más aterrador que los pasos. Miré a mi alrededor y las criaturas estaban inmóviles, como estatuas de sombras a nuestro alrededor. Abilio dejó de hablar, con la respiración entrecortada, y yo me quedé paralizada en el centro del círculo. Por un instante pensé que lo habíamos conseguido, pero entonces las criaturas empezaron a moverse de nuevo. No hubo más cascos golpeando el suelo, ni más sonidos. Simplemente empezaron a avanzar, sus formas disolviéndose en la niebla que ahora parecía fundirse con las paredes de la casa. Las palabras de Wilbur habían despertado algo, pero no eran lo que se suponía que debía protegernos. Habían acercado a las criaturas. No tenía que ser así, susurró Abilio, con los ojos muy abiertos, antes de caer de rodillas al suelo. Intenté correr, pero mis piernas no se movían. La sensación de estar atrapado en una pesadilla era ineludible. Las sombras pasaban sobre mí, frías y opresivas, mientras el espacio a mi alrededor parecía distorsionarse. El ritual había fracasado, y ahora sabía que no había salida. Las criaturas no estaban allí para ser aplacadas, estaban allí para reclamar lo que se les debía, y nosotros éramos el tributo. Mi mente estaba congelada, incapaz de procesar lo que ocurría a mi alrededor. El ritual había fracasado y ahora las criaturas estaban sobre nosotros, como una pesadilla que había tomado forma. Abilio estaba tendido en el suelo con expresión inexpresiva. Intenté gritar, pero mi voz no parecía salir. Todo a mi alrededor estaba en silencio, un silencio espeso y aterrador. Entonces de repente algo se rompió dentro de mí. Un instinto primitivo, quizá de autoconservación, se apoderó de mí y mi cuerpo reaccionó por fin. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí hacia la puerta abierta. A través de la densa niebla y el aire que parecía sofocarme, las sombras de las criaturas se movían a mi alrededor, pero ahora parecían ignorar mi presencia, concentradas en algo más profundo, un propósito que no podía comprender. Corrí sin mirar atrás, con el corazón martillándome en el pecho. La granja estaba envuelta en una oscuridad aún más profunda, como si el propio cielo estuviera cerrado para nosotros. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que salir de allí, escapar de aquella tierra maldita. Llegué al coche y entré con un movimiento desesperado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. Cuando por fin el motor rugió, aceleré por el camino de tierra, con los faros iluminando solo la niebla que parecía seguirme de cerca. Conduje sin rumbo fijo, con la mente todavía tratando de asimilar lo que había sucedido. Aquella noche, ya no había lógica ni razón. Lo que había presenciado no pertenecía al mundo que yo conocía. Era algo antiguo, algo que existía en las profundidades de la tierra y que de algún modo había vuelto a despertar. Las criaturas sin cabeza no eran solo mitos o historias contadas para asustar. Eran reales, y ahora andaban sueltas. Mientras conducía por la sinuosa carretera, un pensamiento inquietante no me abandonaba. Abilio tenía razón. La tierra exigía tributo y empezaba por los animales, pero no acabaría ahí. Los granjeros que habían roto el pacto habían iniciado, sin saberlo, un ciclo que exigiría más. Sabía con una certeza visceral que las criaturas no pararían hasta conseguir lo que querían. Y esta vez, no serían solo cabezas de animales. Los kilómetros pasaron sin darme cuenta. Mis ojos estaban fijos en la carretera, pero mi mente no se despegaba del horror que había dejado atrás. Solo cuando por fin divisé a lo lejos las luces de una ciudad, el miedo dio paso al cansancio. Detuve el coche a un lado de la carretera, incapaz de continuar. Mi cuerpo estaba agotado, pero algo me decía que aún no estaba a salvo. El silencio de la granja podría haber quedado atrás, pero el sonido de los cascos aún me seguía. En el fondo de mi mente, podía oír el inquietante trote que había perseguido mis noches anteriores. Como un fantasma siempre estaba ahí, al acecho, esperando el momento oportuno. Sabía que daba igual a donde fuera. Las criaturas sin cabeza, las entidades que custodiaban aquel lugar, estaban sueltas, y ahora tenían un nuevo objetivo. Miré la carretera que desaparecía en la oscuridad frente a mí. Sabía que tarde o temprano volverían a encontrarme. No había forma de escapar de algo tan antiguo, algo que estaba conectado a la misma tierra. El miedo que sentía no era solo por mí, sino por cualquiera que pisara aquella tierra maldita. Siempre volverían,
porque lo que estaba despierto nunca volvería a dormirse. Con un último suspiro, volví a arrancar el coche y me alejé, sabiendo que el sonido de los cascos seguiría resonando en mis pesadillas, hasta el día en que llegara a mi puerta. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta. Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.